Libro de Génesis, capítulo 43. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermanos amados. Abrimos nuestras Biblias y nos vamos al mensaje automáticamente. Amén. El libro de Génesis, capítulo 43, versículo 30 al 34. Su presencia está con nosotros, amén. Génesis capítulo 43, versículo 30 y versículo 34. Y el tema de esta tarde, lo que vamos a tratar, se llama lava tu rostro y levántate. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, lava tu rostro y levántate. Mírelo a los ojos. Lava tu rostro y levántate. Amén. ¿Lo han encontrado su palabra? Bien, le vamos a dar comienzo y darle lectura como hemos sido enseñados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Versículo 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Versículo 33. Y se sentaron delante de él, y el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al versículo 34 y último. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Tome su asiento, hermano, y nos ponemos cómodos a la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, amén. A base de introducción de la palabra en esta tarde, hermano amado, tenemos que saber que el nombre de José significa, en la expresión hebrea, significa añadir o Jehová añadirá. ¿Qué es lo que significa José? Añadir o Jehová añadirá. Amén. Y al buscar, hermano amados, estudiando la historia de José, me doy cuenta que José es un nombre muy común en estos tiempos. Amén. Un nombre que se puede ocupar en el hombre. Amén. Y este nombre José es muy común en el país de Brasil. Allá se ocupa mucho este nombre llamado José. Amén. Y es muy común sobre la faz de la tierra, sobre todo en Brasil. Allá se ocupa mucho. Según la estadística, hermanos, cuenta que el nombre José es muy usado en Brasil. Amén. Y muy común en ese lugar. Y también acá en Chile. Cuando entendemos la historia, hermano, a través de José en la Biblia, tenemos que saber que José es el primogénito de Jacob. Amén. ¿José de quién es primogénito? De Jacob. Amén. ¿Por qué era primogénito y era el favorito de Jacob, hermano? Porque Jacob amaba mucho a Raquel y Raquel era madre de José. Amén. En un momento, cuando escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que Raquel en un momento no podía tener hijos. Sufría una enfermedad llamada esterilidad. No era fértil, amén. Ella no podía tener hijos, no podía engendrar. Y ahí es donde Dios en un momento abre, hermano amado, la matriz de esta mujer y concede un hombre llamado José. Amén. ¿Vamos entendiendo ahí o no? Cuando leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta que cuando nació José, dice la Biblia que Jacob, su corazón, el padre de Jacob, se fue hacia José
¿Por qué, hermano Eduardo? Porque ya que Jacob amaba mucho, mucho a Raquel. Entonces vemos que Dios cumple lo que anhelaba a su tiempo Jacob. Jacob deseaba tener un hijo por medio de Raquel. ¿Por qué? Porque Jacob amaba bastante a Raquel. Y Dios a su tiempo le concedió la petición, ¿no es cierto? Le concedió la petición a Jacob y descendió también, ¿no es cierto?, a la tierra, nació José. Amén. Vemos que José era el hijo preferido de Jacob. Lo que provocó, escúchelo bien esto, lo que provocó mucho celo en medio de todos sus hermanos sanguíneos. Amén. José era el preferido de Jacob y a su tiempo hizo provocar celo, hizo provocar envidia entre los hermanos. Recordemos que Jacob, hermano, tuvo 13 hijos. ¿Cuánto tuvo? Tuvo 12 hombres y tuvo una mujer. Bastante hijo, hermano. Era, hermano amado, recordemos que Jacob tuvo 13 hijos y entonces, al ser José el preferido, todo esto trajo una contienda entre los hermanos sanguíneos. Por ser el preferido, por ser, para que usted me entienda, el regalón de Jacob. Y todo esto trajo un complot, trajo un conflicto para sus demás hermanos. Amén. Podemos entender que en un momento José tiene un sueño. Sabemos que reconocemos que Jacob era un hombre visionario, él soñaba bastante. No soñaba como nosotros cuando vemos películas y soñamos puras cosas. No, José soñaba cosas inspiradas por el Espíritu Santo. José soñaba con cosas del futuro que iban a pasar en Egipto. Y vemos que desde allí entonces Dios ya iba tratando con José. Amén. José en un momento se le ha recibido un sueño en donde José experimenta en ese sueño que Dios le mostró que sus hermanos, esos que tenían celos, tenían envidia, ellos mismos a su tiempo le iban a servir. Y esto fue como algo terrible para sus hermanos. Quizá ellos dijeron, pero ¿quién es este? Nuestro hermano menor. ¿Para qué lo vamos a servir si nosotros somos los mayores? Es como algo lógico lo que dirían ellos. Pero es que no podemos meterlo en los planes que Dios tiene con nosotros. No podemos meterlo en los propósitos que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos, con cada familia. Amén. Quiere decir, hermanos, hermanas, que en nuestras congregaciones hay mucha gente con perspectiva. ¿Qué es perspectiva, hermano Eduardo? Gente que piensa más allá, piensa que su iglesia va a crecer, piensa que la obra del Señor se va a aumentar con membresía. Eso es gente con perspectiva de futuro. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Porque tienen visión en el reino del Señor. Saben que el camino que hemos tomado es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Que el camino que hemos tomado es correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que mientras más buscamos de Él, más vamos a recibir de Él. O sea, nosotros nos congregamos, buscamos de Dios nuestros hogares, nuestras familias, conversamos, tenemos gratas conversaciones. Y cuando le damos ejemplo a nuestros hijos que Dios es la prioridad, el Señor a su tiempo empieza a añadir lo que necesitamos. La palabra bien dice que no es por nuestra propia fuerza, es porque Dios añade las peticiones del corazón del cristiano. Que el Señor les bendiga. Porque sabemos, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros sabemos que Dios es el que nos llama a nosotros. Nosotros nos llamamos a Dios. Dios, hermano, puso su mirada en mí, puso su mirada en su familia, puso su mirada sobre sus hijos, puso la mirada sobre todo su núcleo familiar. Por eso hoy es motivo de congregarnos en este lugar y darle gracias a Dios, porque la perspectiva que tenemos, hermano, no es de perdernos, no, es que algún día vamos a verle cara a cara al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. José era muy especial porque todas las cosas que él veía o se soñaba, lo hacía con perspectiva, ya que sus otros hermanos amados, tenían una indiferencia con José. Le agarraron mal al hermano menor, José, porque, hermanos, José tenía una perspectiva con visión de reino. Sabemos eso, amén. Sabemos que sus hermanos le entró celo, porque todo lo que hacía José lo cumplía, y todo lo que se soñaba José, Dios lo hacía cumplir en la tierra. Y desde ahí entonces entra en los corazones de tus hermanos la envidia, el celo, al no reconocer que Dios estaba usando a su hermano menor. Por eso, ¿cuántas veces, hermano, vemos que nuestro hermano, tu hermano de la iglesia, tiene más perspectivas que otros?
Y eso es común dentro de la iglesia. Muchos se concentran en poder congregarse, otros se congregan, ¿no es cierto?, porque no tienen nada que hacer los días domingos, los días de semana, y porque tiempo voy a ir a la casa del Señor. No es así. Es porque nosotros nos congregamos porque sabemos que nuestra alma tiene que estar en la presencia del Señor. Menos en estos tiempos, hermanos, en donde vivimos tiempos difíciles, últimos, tenemos que congregarnos cada vez más. Dice su palabra que el amor de muchos se enfriará y se enfriará dentro de la iglesia también. Eso es palabra del Señor. Pero le doy gracias a Dios porque no nos hemos enfriado, hermano. A pesar que tenemos errores, dificultades, pero permanecimos en pie. Permanecimos en pie de guerra, permanecimos, hermano, buscando del Señor. Somos seres humanos, cometemos errores, pero qué lindo es cuando nos congregamos y sabemos que dependemos del Señor. Dependemos solamente de Él. No es por nuestra fuerza, es por Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hay gente que en la iglesia tiene más perspectiva que otros. Nunca, hermanos, seamos indiferentes porque Dios en sus congregaciones siempre colocará visión. Si Dios tiene visión más que nosotros de ver una obra bastante grande, nosotros tenemos que tener una mente también igual que Él. Porque no adoramos a un Dios pequeño, no adoramos a un Dios pequeñito como algunos los enseñan, ¿no? Dios siempre quiere lo mejor para la obra del Señor. Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Y Dios, qué mejor ejemplo que Dios tiene más visión que nosotros. Nosotros vemos lo que vemos con nuestros propios ojos, en la carne. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros no vemos. Amén. A José le pasó lo mismo, hermano, ya que todos sus sueños se cumplían y siempre traía aborrecimiento sobre su hermano. O sea, todo lo que soñaba José, ¿qué es lo que traía sobre su hermano? ¿Qué es lo que traía? Traía envidia. ¿Por qué provocaba envidia? A ver, porque a José se le cumplía todo lo que Dios le mostraba. Lo mismo pasa hoy, hermano, cuando uno quiere surgir o cuando alguien quiere salir adelante. Siempre habrá alguien en la vida que siempre habrá gente que te aborrecerá. ¿Es verdad o es mentira lo que digo? Que cuando nosotros queremos surgir, cuando usted quiere hacer algo, un desempeño, o no es cierto, usted quiere proyectarse más adelante, siempre va a haber gente a su alrededor que lo va a aborrecer. ¿O no? Siempre va a haber envidia del por qué nosotros crecimos y ellos no. Porque es común del ser humano, es la naturaleza lamentablemente del ser humano. Pero nosotros sabemos que el que añade las cosas es Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. José le pasó lo mismo y trajo aborrecimiento de sus hermanos. Pasa lo mismo con nosotros, que cuando queramos surgir o tú estás surgiendo, habrá gente que los va a aborrecer. Cuando nosotros sabemos que ponemos a Dios por prioridad, le damos cuenta al Señor que a Él tomamos en cuenta en primer lugar. Amén. Cuando nosotros sabemos que Dios va en número 1, va en número 2, va en número 3, siempre Dios primero, sabemos que Dios empieza a añadir las cosas, hermano. Él empieza a añadir todo lo que necesitamos, e incluso en medio de la economía. ¿Cuántos han experimentado que Dios siempre llega a tiempo en la economía? De una y otra forma Dios nos sorprende. Cuando el bolsillo ya está pidiendo que no lo abran, ahí llega Dios y nos sorprende y bendice nuestra mesa con alimento. Todo lo que necesitamos, Dios nos ayuda en medio de la economía, porque Dios siempre me va a sustentar a mí y lo va a sustentar a usted. Y lo hemos comprobado, hermanos amados, que mientras alabamos a Dios, muchas veces el bolsillo esté a media, siempre Dios llegará a tiempo. Que el Señor le bendiga, hermano. Al seguir con la historia, José le cuenta en sueño a sus hermanos que sus hermanos no lo iban a tomar bien este sueño. Pero José le cuenta este sueño a sus hermanos, que sus hermanos le iban a servir. Del hecho que ya la vestidura, hermano, de José ya tenía envidia sobre sus hermanos. Recuerde que Jacob le hizo una linda vestidura a su hijo preferido, a José. Y desde entonces ya estos hermanos sanguíneos le agarraron mala, porque quizás andaban trayendo una ropa quizás ahí nomás. Pero José tenía una vestimenta, se dice que era de colores y de varias cosas que tenía de valor sobre su ropa. Y esto ya estaba provocando una envidia sobre sus hermanos. Y después le agarraron más mala porque supieron y sabieron que el sueño que tenía José se iba a cumplir. Que el Señor les bendiga.
Por eso, hermano, nosotros muchas veces lo que le pasó a José es que contó el sueño, pero provocó envidia sobre sus hermanos. Aquí es lo que sacamos ejemplo con esto, que muchas veces debemos de tener cuidado a quién le contamos nuestras cosas. Amén. A quién le contamos nuestros proyectos, porque no todos se van a alegrar. No todos te van a abrazar de la misma manera. Te felicito, le doy gracias a Dios porque Dios te ha bendecido. No todos te van a bendecir. No todos te van a bendecir cuando, o van a salir palabras de aliento cuando Dios te vea bendecido. Por eso usted tenga cuidado con contar sus sueños, sus proyectos, porque siempre el diablo meterá susurro a los oídos ajenos. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre el diablo crujirá sus dientes al ver que tú y yo estamos siendo bendecidos. Entonces, hermanos, vemos que desde allí sus hermanos deciden en un momento enterrar el sueño de José. Amén. ¿Y dónde meten los hermanos a José en un periodo? Esto es clase de escuela bíblica, todos los deberíamos de saber. Lo meten a una cisterna. Amén. Lo deciden enterrar y meterlo dentro de una cisterna. Y vemos que en un momento vemos a José compartiendo sus anhelos con sus hermanos. Y ahí empieza lo malo. Y los hermanos lo meten, lo tiran dentro de una cisterna. Pero ahora no hallaron nada mejor que meterlo dentro. Ahora hallaron algo más mejor para ellos, que fue venderlo. O sea, no se quedaron tranquilos de meterlo ahí. No, dijeron vamos a sacarlo mejor y le vamos a vender. Capaz que le sacamos más provecho como esclavo. Miren la maldad tremenda, hermano. Y ellos al momento de tirarlo allí en ese hoyo, allí en esa tierra, después sacarlo y venderlo, ellos quizás en un momento dijeron, vamos a decirle a nuestro padre Jacob que vamos a manchar la vestidura con sangre y vamos por el camino, vamos a ir inventando algo que le pasó, que una bestia se lo comió. Pero no era así, hermano, porque lo que provocó todo este sueño que tuvo José provocó envidia, y eso lo llevó a los hermanos a agarrarle más envidia de lo que le tenían. Que el Señor les bendiga. Ahora ellos, hermano, cuando yo leía la escritura el día de anoche, me doy cuenta que los hermanos que hicieron toda esta maldad, ellos no se dieron cuenta que estaban cumpliendo el propósito del Señor. ¿Sí? Ellos no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo con ellos, con los mismos hermanos. No se dieron cuenta de eso, porque ellos estaban haciendo cumplir el sueño que se había soñado José. Por eso, hermanos, vemos en estos tiempos gente que se levanta en contra de nuestra vida, en contra de su vida, intentando haciendo el mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no le vamos a caer bien a toda la gente. ¿O no? ¿O le cae bien usted a los demás? No, hermano. A no todos les vamos a caer bien. Que el Señor les bendiga. Que Dios nos guarde. Siempre en nuestra vida habrá gente intentándonos hacer el mal. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman, ¿a quién? ¿Al hermano Eduardo? No, amar a Dios, todas las cosas le ayudan para mal, para bien, a los que conforme al propósito han sido llamados. Aunque el diablo, hermano, muchas veces se levante a opacar nuestra vida, siempre Dios se levantará. Siempre Dios levantará su mano para defendernos, porque será para bien, porque Él ve nuestra perseverancia, Él ve el amor hacia Él. Él siempre levantará su mano para defender a sus hijos, a los que le aman a Él. Aunque, hermano amado, muchas veces en la obra del Señor se levante gente envidiosa, gente con celo, gente del por qué no lo hago yo y por qué Él lo hace. Siempre habrá gente así, pero alabamos a Dios porque no sabemos lo que Dios se fijó en nuestra vida. Nosotros no valíamos nada en la sociedad, nadie daba un peso por nosotros, pero agradezco a Dios porque un día Cristo llegó a mi vida, llegó a su vida. Porque somos de Cristo, y cuando somos de Cristo nos irá bien. ¿O nos irá mal con Él? No, hermano. Con el Señor nos irá siempre bien. Sabemos que en medio de todas las circunstancias, hermano, e incluso en medio de la enfermedad, en medio de las aflicciones, sabemos que Cristo tiene el poder. Gracias por su amén.
Dios muchas veces permitirá, hermano, y esto tenemos que enseñarlo. Muchas veces Dios va a permitir la soledad. Dios muchas veces, hermano, va a permitir la enfermedad sobre nuestro cuerpo. Dios permitirá el asolamiento, la escasez económica. ¿Pero para qué, hermano Eduardo? Para que nosotros veamos que Dios es real y verdadero. Y que en esos momentos, ahí es donde debemos de buscar más a Dios. O sea, vengan enfermedad, vengan dificultades, venga la crisis económica sobre nuestro hogar, ahí dependemos solamente de Dios. Ahí donde ocurrimos, hermano, a la presencia, a nuestra habitación, a la cámara secreta, a pedirle a Dios, voy a ir a orar a Dios para que Dios abra la puerta de bendición, para que Dios empiece a obrar sobre mi vida, porque yo sé que en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, Dios va a ser fiel conmigo. ¿Cuántos han experimentado la sanidad sobre su vida? Que en medio de la soledad Dios es el que ha estado a nuestro lado, más conocido como el Espíritu Santo de Dios. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos los va a dejar solos, Él nunca dejará tu vida sola. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que murió en la cruz del Calvario y ese es Jesús de Nazaret. Le damos palma de alabanza al Señor. Es allí donde debemos de adorar más a Dios, en medio de la escasez. En medio de todas esas circunstancias de la vida, tenemos que aprender a adorar a Dios con nuestro corazón. Cuando leemos la historia de que ya los hermanos de José ya vendieron a su hermano, ya pasó todo el caos, todo el problema, ya en ese momento, al escudriñar las escrituras, la palabra me enseñaba que ya han pasado casi 22 años de que José no ve a su hermano. O sea, esto es terrible, ¿eh? De ver a tu hermano sanguíneo hace bastante años debe ser doloroso. Pero la Biblia dice así que José no vio a su hermano casi 22 años. Donde José no ve a sus hermanos. Y en esos 22 años José experimenta también ser encarcelado casi 13 años. Qué terrible. O sea, no estar con su familia y después 13 años más estar encarcelado debe ser doloroso. Que el Señor nos bendiga, hermano. Pero en medio de todo eso, José, ¿qué es lo que mantuvo? Su integridad. Él sabía que lo que estaba él adorando no se iba a escapar en cualquier momento. No le iba a dar la vuelta a la espalda. El llamado hombre José tuvo integridad y sus sueños estaban intactos. Quiere decir que en medio del asolamiento de José, los sueños de José iban a estar intactos. Él sabía que lo que Dios le había dicho en medio del sueño se iba a cumplir. Y podemos ver que llega el momento, hermano, en que donde Dios permite que en Canaán hay una hambruna tremenda sobre esta ciudad llamada Canaán, donde estaba Jacob y estaban sus hermanos. Recuerde que José no estaba en Canaán. Él estaba ¿dónde? Estaba en Egipto, estaba con los egipcios. Él estaba solo, estaba, ¿no es cierto? Muchas veces estaba siendo oprimido. Y José, llegaron los rumores de él, que en Canaán, donde él se crió, donde él estuvo con sus hermanos, donde estaba su padre, su madre, estaba una escasez tremenda de economía, no había alimento. Amén. En ese momento en Canaán, donde estaban sus hermanos, donde estaba Jacob, su padre, comienza a haber grande hambruna, mucha hambre. Y allí, hermano, le llega la noticia a José y le llega noticias también a Jacob que en Egipto iba abundancia de hambre, ¿o no? De alimento. Ahí estábamos atentos, ¿ven? Que el Señor les bendiga. Entonces a Jacob le llega la noticia que en Egipto hay abundancia de comida. ¿Y por qué en Canaán no? Porque Dios lo permitió así. Que Dios nos guarde, hermano. En Egipto había abundancia, había, ¿no es cierto? La economía estaba muy alta, estaba por sobre todas las cosas, más que en Canaán. Pero sabemos, hermano, la historia que Egipto no estaba siendo bendecido por sus esfuerzos. Era porque alguien estaba marcando la diferencia en ese país, en esa ciudad, en ese pueblo. No era porque los egipcios amaban a Dios, no estamos equivocados. Era porque alguien que era de Dios era lo que provocaba la bendición sobre el pueblo. ¿Quién era? Gracias a José, el pueblo de Egipto estaba siendo bendecido. Qué lindo es cuando nosotros somos de bendición en una iglesia. Cuando usted va a algunos hogares de bendición,
Amén. Cuando usted va a alguna parte donde lo invitan, donde sus pies pisan, es de bendición, porque usted es de bendición. No somos de maldición, hermano. Génesis capítulo 39. Vamos a la palabra del Señor allí. Génesis capítulo 39, más atrásito, versículo 2 hacia el 5. Dice la palabra del Señor así: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, ¿quién lo vio? El amo, ¿cierto? Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo. Mire qué tremendo el privilegio de lo que José ya estaba experimentado. E hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo. ¿Qué es lo que entregó? Todo lo que tenía se lo entregó ¿a quién? A José. ¿Por qué? Porque halló gracia. Y cuando José estaba en la casa, estaba en esa habitación, estaba, ¿no es cierto?, en ese pueblo de Egipto, lo que traía bendición era José. Amén. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó todo el poder, todo lo que tenía. Dígalo conmigo, todo lo que tenía. Esta casa será bendecida por mí. Dígalo conmigo usted, a ver. Esta casa será bendecida por mí. El que trabaja, ya sea haciendo en el aseo de la iglesia, el que trabaja en el más mínimo, más humilde trabajo en la obra, va a ser bendecida la iglesia del Señor. Amén, porque somos de bendición. El que trabaja en el punto de predicación, el que está encargado del aseo en todas estas áreas, la obra va a ser bendecida. Va a ser bendecido por nosotros, porque sabemos que nosotros bendecimos a un Dios grande y poderoso. Ahora vemos, hermano, a un líder ejemplar. Ya no era un José humilde, ya no era un hombre, él no era un joven que tenía una vestidura como la que se había entregado Jacob a su hijo, no. Ahora vemos a un líder llamado José. Amén. Sabemos que José era un líder ejemplar y que sobre él solamente estaba el faraón. O sea, estaba el faraón y luego ¿quién venía? Era como el vicepresidente ahora en estos tiempos. Amén. Faraón estaba arriba y José estaba más abajito. Era un líder ejemplar. Sobre él estaba Faraón y todo lo que tenía, las posesiones que tenía Faraón, se las dejó a José con la única finalidad que gobernara toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque halló gracia sobre el amo. Le entregó la mayordomía, le entregó todo el ganado, los trabajos, la riqueza, para que José cumpliera su labor. Tenía un cargo muy poderoso, tenía autoridad José luego de ese tiempo. Y ahora, hermano, Jacob, cuando se enteró que Egipto estaba siendo prosperado en bendición, Jacob le pide a uno de sus hijos que vayan, busquen dinero y compren en Egipto. Amén. Y que compren pan para poder llevarlo a Canaán. En donde José le dice: lleven dinero para que podamos comer. Y dice la Biblia que cuando ellos iban donde Egipto, se encuentran con una sorpresa. ¿Qué sorpresa será, hermano Eduardo? Es que cuando Jacob le dice a sus hijos en un momento: vayan, he escuchado que allá que está siendo bendecido, está siendo prosperado Egipto, vayan, pesquen dinero, vayan y traigan lo que puedan y tráiganlos para que todos comamos. Bien, obedecieron los hijos de Jacob. Ellos fueron quizás conversando. Yo me puedo imaginar a estos hermanitos: ¿qué será de José? Debe estar trabajando de esclavo. Debe estar, ¿no es cierto?, siendo golpeado nuestro pobre hermano.
Ellos iban quizás murmurando porque ellos tenían conocimiento de todo. Ellos sabían lo que habían hecho, lo habían tirado a la cisterna, después lo fueron a vender. Quizás en el camino ellos iban conversando. Y en ese camino, en ese proyecto, llegan al pueblo de Egipto. Ellos no se dieron cuenta quién era el que estaba siendo encargado en ese momento. No lo reconocieron, hermano. Pero alguien lo reconoció a ellos. Qué lindo es cuando Dios nos reconoce. Amén. ¿Quién reconoció a los hermanos? José lo observó, lo vio de lejos, que eran sus hermanos que venían para Egipto. Jacob le pide a sus hijos que vayan y lleven dinero y compren. José en un momento, cuando los vio llegar a Egipto, reconoce a sus hermanos y a los hijos de José. Los hermanos de José no lo reconocieron, ya que llevaban casi 22 años que habían pasado y ahora se encuentran con una persona que tiene autoridad. O sea, esa persona que ellos votaron, que vendieron, ahora se encuentran con una persona con autoridad, hermano. Vemos que ¿no es cierto? José ya no era el mismo de ayer, era diferente, era un hombre con autoridad. Él tenía la autoridad de poder matar, de poder mandar gente, ¿no es cierto?, a azotarla, de mandar gente allí a dejarlo privado de libertad en ese momento. Y él reconoce que eran sus hermanos y se acerca José donde sus hermanos en ese momento. Antes ellos se acordaban de la escena, es verdad, pero ahora en el corazón de José, en el presente, José sabe quién eran ellos, pero ellos no lo sabían, porque ahí había un pasado y había un presente. Los hermanos quizás no se olvidaron del hermano de José, pero José no se había olvidado de ellos. José no se había olvidado lo que los hermanos habían dicho en contra de él, lo que hicieron, porque había un pasado durante de José y había un presente. José era muy humilde, pero después, ¿no es cierto?, cuando tuvo autoridad, fue un líder con integridad. Él tenía toda la autoridad de hacer lo que él quería. Pasa lo mismo, hermano, que muchas veces en la iglesia, en nosotros, en la vida personal. Nosotros estábamos en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Antes nuestros vecinos, ¿no es cierto?, siempre de repente tiraban suerte en contra de nosotros. Y este cabro, ¿quién va a ser más adelante? Mira, si está metido en la droga, está en el alcohol. No doy ni un año que este hombre tenga vida. Si así habla la gente actualmente. Este no tiene futuro, este no tiene, ¿qué va a tener familia? ¿Va a criar hijos? No le doy más de un año que su vida no va a cambiar nunca. Eso es lo que decía el hombre con el pasado. Pero cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos cambia, el Señor nos bendice, el Señor nos da una familia. Y lo que el mundo dijo en algún momento que nosotros nos íbamos a cambiar, Dios nos cambió. E incluso los mismos vecinos en estos tiempos que son más viejitos ya no lo reconocen porque vestimos de otra manera, porque nuestro corazón es de alegría, nuestro carácter es transformado, porque el pasado ya pasó, ahora vivimos el presente porque con Dios todo le es posible. Por eso le doy gracias a Dios, porque lo que dijo el hombre allá afuera es que este hombre no va a cambiar, este joven no va a cambiar. Sí, Dios dijo otra palabra, este hijo va a cambiar porque lo necesito a mi hija. Dele palma de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice actualmente el mundo, hermano. No nos pueden reconocer ahora porque Dios nos tiene con autoridad. Y la autoridad también conlleva el Evangelio. Y llevamos el poder del Evangelio sobre nuestra vida. Por cuanto Dios ha transformado nuestra vida. ¿Cuánto le ha transformado la vida de usted? Solo Dios lo pudo hacer. Amén. Lo que el hombre marginó, solo Cristo lo recibió. Muchos de ustedes han sido marginados incluso por sus padres, por su familia, por la sociedad. Pero hay alguien que no lo marginó a usted. Hay alguien que no lo dejó solo. Y ese fue Jesucristo, hermano. Él no lo marginó, al contrario, Él lo recibió. Él nos transformó. Y cuando nosotros fuimos transformados por Él, sentimos gozo. Actualmente tenemos gozo por ver a nuestra familia alabando a Dios. ¿Cuántos se gozan por ver a su familia alabando a Dios? Porque no están parados en la esquina perdiendo el tiempo, hermano. No están con un pito de marihuana allá afuera, no. Es porque estamos aquí alabando a Dios. Qué lindo es ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia. Verla usted alabando a Dios, hermano, sabiendo que merecemos toda gloria.
y para nosotros su misericordia. Porque no somos nada, hermanos, sin Dios. Vemos que José lo reconoció y en un momento él estaba impactado y dice la palabra que se aguantó de llorar. No dijo nada, ¿cierto? José le dice en una de sus palabras a su hermano: ustedes son espías. Usó la astucia José y le dijo: ustedes son espías, parece. Y José le dice que uno de sus hermanos va a quedar en ese momento allí. Agarró unos hermanos de ellos, José, amén, y le dijo a ellos: ustedes son espías. Ahora necesito que me digan, miren cómo fue la astucia de José. Le dijo a su hermano: necesito, si ustedes tienen algún hermano menor en su casa, ¿tendrán algún hermano menor? Y los hermanos no lo reconocían todavía a él. José le dijo: ¿tendrán algún hermano por ahí que sea menor? Sí, dijo uno de los hermanos, hay uno que se llama Benjamín. Ah, qué bueno, le dijo José. ¿Podían traerlo para acá? Por supuesto, le dijo uno de sus hermanos. Voy a ir a buscar a Benjamín. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que uno de sus hermanos vuelve a Canaán y trae a uno de los hermanos menores llamado Benjamín. Y cuando vuelve el hermano, uno de sus hermanos, con Benjamín, ahí empieza a conmoverse el corazón de José. Porque era uno de los hermanos menores. ¿Cuánto uno de los hermanos ama a sus hermanos? Amén. Gloria a Dios para siempre. Cuando ve, hermano, actualmente José que viene Benjamín, uno de sus hermanos, empieza a conmoverse José. ¿Quién era Benjamín? Recordemos que luego que Raquel murió, la madre de todos estos chiquillos, recordemos que luego que Raquel murió, antes de morir Raquel dio a luz a su hijo, y que en ese entonces alcanzó a decir que su hijo se llamaría Benoni. Amén. Uno de sus hijos que ella dio a luz se iba a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob le llamó Benjamín, que significa hijo de mi derecha. No sé si me está entendiendo la palabra, hermano. Entonces, cuando José supo todo eso, José deja a uno preso y le dice: vayan, traigan al menor y luego vengan y compren todo lo que quieran. Y trajeron a Benjamín, lo trajeron. Y en ese entonces, hermano, José se conmueve. Y esto es lo más conmovedor de esta historia, hermano. Esto es lo que me impacta en mi vida personal, porque al ver José que llega Benjamín, José se apresuró, dice la palabra del Señor, y se conmovió a causa de sus extrañas, a causa de su hermano Benjamín. ¿Por qué José amaba más a Benjamín? Porque Benjamín, hermano amado, vino también de parte del Señor. También Benjamín venía con un llamado. Y ya Dios se lo había mostrado a José, que uno de sus más adelante hermanos que iba a dar a luz Raquel iba a ser también uno de los primogénitos. Por eso que José amaba tanto a Benjamín, y cuando lo vio ver de lejos, él se apresuró y su estómago se revolvió por ver lo que Dios había cumplido, venía en camino para él. Qué linda esta historia, hermano. Todo un tiempo, hermano, todo un tiempo José fue un líder. Bien, vemos un líder que tenía autoridad, vemos un líder que tenía todas las posesiones, pero dentro del corazón, ¿qué es lo que había? Todos estos 22 años, 13 años, ¿qué es lo que había en un líder? Tristeza por no ver a sus hermanos sanguíneos, por ver lo que vivió, la traición de sus hermanos. Vemos un líder muy fuerte, pero en el corazón había tristeza. Estaba su corazón adolorido, estaba encarcelado en algún momento. Y él recordaba, siendo líder, todo lo que sus hermanos lo habían hecho. Muchas veces usted verá, hermano, a los líderes en las iglesias. Muchas veces usted lo va a ver bien, apoyando la obra del Señor. Cuando usted le pregunte: ¿cómo está, siervo? ¿Cómo está mi pastor? ¿Cómo están mis hermanos? Siempre un líder le va a decir: estoy bien, gracias a Dios. Un líder, hermano, siempre por dentro va a tener cosas que usted no sabe. Siempre usted en un líder, hermano, que usted lo vea fuerte, lo vea medio gruñón, medio mañoso, en el corazón del ser humano va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber aflicción. Pero en ese entonces nosotros los líderes reconocemos que no dependemos de los hermanos, dependemos de Dios.
Si un líder que tiene la palabra nunca andará llorando la carta como se dice delante del pueblo, no. Al contrario, un líder siempre le va a decir, tenemos que seguir adelante. No puede salir palabras de un líder, hermano, que no estoy mal. No, siempre palabras positivas para la obra del Señor. Siempre un líder estará sufriendo, es verdad. José tenía todo el poder para enviarlos, e incluso a todos sus hermanos, encarcelarlos. Tenía el poder para matar a sus hermanos por lo que le hicieron. Tenía el poder de dejarlos sin comer, matarlos por el rencor, por el odio. Pero José no lo hizo porque era íntegro en sus pensamientos, en lo que Dios le había dicho. Que el Señor le bendiga. Por eso, hermanos, si a usted, hermana, madre de familia, padre de familia, le hicieron daño, le causaron dolor, no pague mal por mal. Es que este me la hizo, no se la voy a pagar así. No, hermano. Dios dijo en su palabra que el camino de él no iba a ser fácil, iba a ser difícil. Iba a ser de lágrimas, iba a ser de llanto, de enfermedades. Pero nosotros no somos llamados para maldecir, somos llamados para bendecir. Aunque no hagan daño, aunque hagan muchas cosas en contra de nosotros, hablen mal de nuestra vida, de su familia, hablen mal de tus hijos. No paguen más por mal, hermano. Tú tienes que bendecirlo a ellos. E incluso, ¿sabes? Tienes que incluirlo en tus oraciones personales. ¿Cuándo le alaban por eso? Aunque duela, pero tienes que orar por tu enemigo. Tienes que orar por tu enemiga. Tienes que orar por aquellos que desean mal para tus hijos. Tienes que amarlo, bendecirlo y decirle a Dios, guarda esta familia que me odia, que me ha agarrado mala, me tira palabras. Yo lo bendigo a la distancia. O usted paga mal por mal. No, porque somos transformados, nos hemos convertido de corazón. Ya las cosas viejas pasaron, se quedaron allá en el tallo de la basura. Ahora somos nueva criatura. José buscó un lugar y lloró. Y no lloró públicamente. ¿Qué dice la Biblia? Vamos al versículo 43, 30. Entonces José se apresuró. ¿Qué quiere decir apresurar? Corrió, ¿cierto? Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Está hablando de Benjamín. A causa de su hermano, y buscó dónde, y entró en su cámara y lloró. Vemos a un José que no lloró públicamente. ¿Ve que es necesario muchas veces? No es llorar para que nos vean. ¿Sabes dónde tienes que ir a llorar, hermano? A tu cámara secreta, a tu habitación. Ahí tienes que ir a llorar. José buscó un lugar y lloró, pero no lo hizo públicamente. Un líder, hermano, nunca llorará públicamente. Porque el líder sabe que tiene una cámara y que allí puede llorar. Allí puede contarle el secreto a Dios. Donde ahí le contamos los problemas, las penas a Dios. Por eso, hermano, tenemos que saber, hermano, que muchas veces tenemos que llorar, es verdad. Pero qué lindo es llorar en la presencia del Señor. Es lindo llorar, contarle todo lo que nos pasa a Dios en nuestra cámara secreta, en nuestra habitación. Aquí nosotros, yo lo veo a usted contento, gozoso, alabando a Dios. Pero Dios conoce su vida en su casa. Dios conoce su vida en su habitación. Si has llorado, si has entregado tu familia incluso en las manos del Señor, Dios lo sabe todo. No es necesariamente llorar para que los otros los vean, no, hermano. Qué lindo es cuando Dios nos ve llorar delante de su presencia. Ahí cambia todo, hermano. Sabemos que a Dios hay que buscarlo en lo secreto y ahí vamos a llorar, donde usted le cuenta su problema a Dios. Y José lloró por ver a quién, a su hermano Benjamín, el hermano menor e hijo de Raquel. En el versículo 31 dice la palabra del Señor: y lavó su rostro y salió. Lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, ¿lo está leyendo, hermano? Y poned pan. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano, muchas veces.
No puede seguir llorando todo el tiempo usted. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Se cerró en la pieza, lloró todo el día? No, él fue a llorar, se apresuró, corrió a la habitación, lloró, se lavó su rostro, se paró y salió para afuera. Es algo contrario a lo que hacemos nosotros muchas veces. Lloramos y no salimos nunca de ahí. Por favor, hermanos, pido oración para que Dios me saque de esto. ¿José se habrá quedado allí? No, salió corriendo. Él fue a llorar a la habitación, fue a orar con el Señor, fue a entregarle todas esas cosas que había en su corazón, se lo entregó al Señor. Él se lavó su rostro y se paró y salió nuevamente. Esto en el área espiritual, hermano. Que el Señor les bendiga. Esto es lo que tenemos que hacer muchas veces. Es verdad, vamos a llorar en nuestra habitación, pero no podemos seguir llorando. No podemos seguir llorando, hermano. Y aquí una de las mamitas, todas las madres que están acá, muchas veces tendrán que llorar en sus habitaciones, ¿verdad? Para que no lo vean sus hijos. Es triste, hermano. Pero muchas veces tenemos que hacernos fuertes para que no nos vean nuestros familiares. Para que no nos vean nuestros hijos sufriendo, tenemos que llorar en la cámara secreta con Dios. Muchas veces tenemos que llorar, hermano, para que nadie nos vea, tenemos que llorar. Y después, ¿no es cierto? Cuando lloramos con el Señor, vienen nuestros hijos, nuestras familias. ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás, padre? Bien, gracias a Dios. Porque sabemos, hermano amado, que las fuerzas son de Dios, no de nosotros. Es difícil, hermano, estar muchas veces con un corazón adolorido, servir a Dios, es verdad, es muy doloroso. Pero cuando vamos a nuestra habitación nos desahogamos. Cuando muchas veces le decimos a Dios del por qué las cosas, del por qué los problemas, del por qué esta situación. No sé cuántos lo han experimentado, pero no hay palabra en ese momento en la cámara secreta y solamente viene la presencia de Dios y nos toca con su Espíritu Santo y solamente salen lágrimas de nuestra vida. De nuestro corazón brotan las lágrimas. Pero ahí cuando estamos en nuestra cámara secreta sabemos, hermano, que cuando vamos allí no nos vamos a quedar todo el tiempo en esa habitación. En esa habitación tenemos que llorar, pero nosotros en esa habitación vamos a renovar nuestra fuerza, nos vamos a lavar nuestra carita, vamos a enjuagarlo nuestras lágrimas y vamos a seguir adelante. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, llorar en nuestra cámara secreta, pero seguir llorando. Incluso deberás llorar para que no te vean tus hijos en tu cámara secreta de oración. Nosotros, ¿qué haremos? Nos lavaremos nuestro rostro. Es verdad, hermanos, tenemos que sufrir muchas cosas, pero tenemos que levantarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que levantarnos, hermanos. Y dijo José: poned pan, denle pan a esto, quiere decir a sus hermanos. Poned pan delante de esto. José en su mente dijo, quizás José dijo en su momento: estos son los que me vendieron y ahora vienen cara dura para acá, pero les voy a dar pan, lo que ellos necesitan. Estos me quisieron matar, me quisieron vender, pero ahora los voy a bendecir. Él se mantuvo firme y no quiso matarlos. Le dio comida, a pesar de todo lo que hicieron en contra de su vida. ¿Qué es lo que dijo José a sus hermanos, a sus servidores? Tráiganle, sírvanle pan. Amén. ¿Qué es lo que dijo José? Tráiganle pan, sírvanle a estos, a sus propios hermanos, y denles todo lo que ellos necesitan y pónganle sobre la mesa el pan. ¿Cuántos han sufrido, hermanos? Han vivido experimentado tristezas, agonía en la vida. Amén, mucho, ¿cierto? Pero debemos, hermanos, seguir poniendo el pan sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir? La palabra. Vamos a vivir acontecimientos terribles en la obra, en la viña, en la vida, en nuestras familias, ¿verdad? No sabemos qué nos espera mañana, en la semana. Puede que venga algo terrorífico en nosotros.
Pero cuando nosotros sabemos que somos de Dios, en nuestra vida tiene que haber algo que nos pueda alimentar. ¿Qué será? Su palabra. La palabra es lo que lo alimenta. Porque la palabra que viene del cielo es sin rabia, es sin celo. Y aquellos que necesitan, hermanos, son los que sufren, necesitan el pan que nosotros estamos teniendo ahora. ¿Cuál es el pan? Lo que usted tiene en su manito. La palabra del Señor, amén. Aquellos que querían verlos derribados, aquellos que querían muchas veces sepultados vivos, muchas veces tendrán que llegar a este lugar y vernos cómo Dios nos ha levantado. Porque no toda gente te va a querer levantarte. No toda gente va a querer que Dios te pueda bendecir. No, muchas veces, hermano, ¿no es cierto? Nuestros enemigos se van a alegrar por lo que Dios estaba haciendo o está haciendo en nuestra vida. Porque muchas veces nuestros enemigos nos querrán derribar, nos querrán sepultar vivos espiritualmente. Pero llegarán delante de nuestra vida para ver cómo Dios nos está usando, para ver cómo Dios está usando tu vida. Porque eso le pasó a José. A José lo traicionaron, lo vendieron, lo tiraron adentro de un pozo quizá, sin darse cuenta que el día de mañana lo iban a conocer, no como ese hermano humilde, no, iban a ver a un líder con autoridad. Iban a ver a un hermano que tenía autoridad de matar, de hacer muchas cosas, pero el hermano que ellos vendieron no iba a ser igual que ellos. Y lamentablemente en estos casos, hermanos, muchas veces va a haber gente que nos traicionará, pero ahí nosotros tenemos que bendecir. Aunque duela, tú tienes que tender la mano. Aunque duela, muchas veces tú tienes que abrazar a esa persona. Aunque duela, muchas veces tú tienes que estar con él en los sufrimientos. Aunque te deseen mal por mal, tú tienes que bendecir a esa persona. Tú tienes que amarlo de la misma manera como Dios ama a su iglesia. ¿O usted no ama a su hermano? ¿Cuánto aman a su esposa? Poco amén. Hay un texto lindo que lo estudié hace mucho tiempo de un escritor en un libro y él dice: amando a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. No voy a decir el autor porque está más o menos ya la va y digo, no sé por qué digo esas cosas. Pero tenía razón este escritor en este libro. Amando a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia. Y nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia, tenemos que amar a nuestra, voy a decirlo más grande, con visión de futuro como José, nuestra visión, nuestra misión, nuestra iglesia, nuestros locales. Hermanos, y esto es de loco, ¿eh? Pero esa es mi fe, hermano. Tenemos que amar a nuestra iglesia, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que amar a nuestras madres que, aunque muchas veces fueron ahí nomás con nosotros, pero tenemos que amarlas. Tenemos que amar a nuestros padres. Para los jovencitos que hay en esta tarde, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Honra a tus padres, honra a tu madre. ¿Y cómo lo puede honrar, hermano Eduardo? Amándolos, no faltándole el respeto. Cuando tu padre y tu madre te dicen no salga a esta hora, usted no va a salir. O cuando gane su primer sueldo, ¿qué es lo que hará para honrar a sus padres? Vamos al supermercado. Vamos, papito, porque te voy a comprar unas zapatillas. ¿Sí? Que el Señor nos guarde y nos bendiga. No sé por qué me voy a este tema más adelante, no sé por qué. ¿Cuánto sufrimiento hemos vivido, hemos experimentado? Pero aún Dios ha sido bueno con nosotros. Aún todavía Dios nos ha mantenido con fuerza. Salmo 126:6 dice, y esto es una palabra alentadora para la iglesia como conclusión del mensaje. Salmo 126:6 dice: irá andando, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nuevamente, irá andando y llorando. Quiere decir que el cristiano en el camino va a llorar. En el camino va a sufrir. En el camino ¿no es cierto? Va a sufrir soledad, sufrimientos. Iremos andando, quiere decir iremos caminando, pero iremos llorando. El que lleva la preciosa, ¿qué representará la semilla, hermano? La palabra, el evangelio.
Pero los que van llorando, van caminando, volverá nuevamente con tristeza, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo bendición, trayendo alma al evangelio de Cristo Jesús. Por eso, hermano, no nos detengamos. Si hay que llorar, hay que seguir caminando. Si hay que llorar, hay que lamentar muerte, hay que seguir parándose en la brecha con el Señor. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que vamos a disfrutar de lo que ya hemos sembrado. ¿Me está entendiendo esto espiritualmente? En el camino vamos a sufrir, hermano. En el camino vamos a llorar. Vamos a ver incluso a nuestras familias que más amamos. Incluso vamos a tener que vivir cosas, hermano. Iremos llorando, iremos caminando. Pero volveremos trayendo nuestra gavilla. Quiere decir que la iglesia va a sufrir en la tierra, aquí en este escenario de la tierra. Pero a su tiempo la iglesia disfrutará de los procesos que vivió. No todo es gratis. Hay que vivir procesos. Todo soldado tiene que pasar su guerra. Todo obrero tiene que pasar por el proceso. Todo oro tiene que pasar por el fuego. Todo barro tiene que pasar por las manos del alfarero. Toda vasija tiene que ser moldeada por las manos del alfarero. Por eso, hermanos, tenemos que seguir, porque el día de mañana lo que hemos sufrido, los que permanecimos congregándonos, el día de mañana vamos a disfrutar la bendición, hermano. El día de mañana nos vamos a gozar y nos vamos a abrazar y va a decir: valió la pena ver a mis hermanos, valió la pena que éramos 10, 5, pero ahora, hermano, no hay donde más meter gente. ¿Qué está pasando? No, es que Dios dijo que este pueblo me fue fiel. Y ahí vendrán nuestros enemigos. ¿Y estos quiénes eran? ¿Y para qué se le ocurre ser culto? ¿Para qué se le ocurre ser iglesia? No, es que Dios está permitiendo esto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que la iglesia sea procesada para que pueda ser bendecida. Es verdad, la iglesia se suele, se sufre, se vive tantas cosas, hermano. Pero iremos cantando, iremos gozándonos en la presencia del Señor, pero iremos trayendo gavillas sobre nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, en esta tarde tenemos que hacer, número 1, lavar nuestro rostro, secar nuestras lágrimas y pararnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, lavar su rostro, secar nuestras lágrimas y pararte. Lo que hizo José: pararte de tu cámara secreta y coloca el pan en tu corazón. ¿Qué quiere decir? La palabra en el corazón. Si usted ha sufrido por distintas cosas, vaya a su cámara secreta y llore. Sí, puede hacerlo. Y luego lávese su rostro y levántese y entregue el pan. ¿Qué quiere decir? Usted va a tener cosas que vivir en la vida. Usted va a la cámara secreta y llora. Pero cuando usted se lava su rostro, se para, tiene que ir a entregar el mensaje en otro lugar. Sí, hermano. Porque José, hermano, se metió a la cámara, se lavó todo lo que él tenía que hacer, su rostro. Pero ¿qué dijo en el área espiritual para la iglesia? Pescó el pan, hermano, y se lo llevó a su hermano. Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que entregar el pan, que es la palabra del Señor. Nosotros, hermano, en la cámara secreta vamos a llorar, nos vamos a lavar nuestro rostro, pero tenemos que seguir predicando. Tú tienes que seguir predicando, no tan solo en el púlpito, en el trabajo también. Allí donde trabajas tienes que predicar, tienes que entregar el pan a los que tienen hambre espiritualmente. Tienes que entregar la comida que Dios nos está ofreciendo en esta tarde, en este lugar. Porque dice su palabra: lo que de gracia hemos recibido, de gracia usted y yo tenemos que dar. Mientras almas se están muriendo en este momento, familias están velando, están enterrando, ¿no es cierto?, a sus familiares, otros siendo violados, niños golpeados por sus padres. Nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. Muchas personas en otro país entregando su vida a través de las misiones, entregando su cuerpo por amor al evangelio, y nosotros estamos aquí con libre libertad para adorar a Dios. Por eso nos cabe en la cabeza cuando alguien le dice: levante su mano, y usted no la levanta. Porque hay niños que no tienen sus extremidades sanas y usted no le abre sus labios para decir: te amo, Señor. Tiene sus pies sanos para caminar a la iglesia, hermano, y de agradecerle a Dios, y otros no lo tienen. Pero nosotros tenemos la posibilidad. ¿Qué es lo que tendrían que detenernos para no venir a la iglesia? Alguien que me ayude, hermano. La muerte, no el frío, no la lluvia, no el resfriado.
¿Qué tendría que pararnos nosotros? Solamente la separación humana, la muerte en la obra del Señor. A José no lo detuvo nada, hermano. Él se apresuró, corrió a su habitación y volvió. Y dice la Biblia que a su tiempo pasó toda esta escena y sus hermanos reconocieron quién era el líder sobre ellos. Y ellos vieron que era José. Si hemos sufrido por distintas cosas, vamos a la cámara, nos sacudimos y nos levantamos, hermano, amén. Y a entregar el pan, que es la palabra. No han perseguido, no han calumniado, han hablado mal de ti, han hablado mal de tus hijos, pero solamente hay que esforzarse, hay que predicar la palabra. Muchas veces de ustedes, las mamitas, muchas veces tienen que llorar por causa de sus maridos. ¿Y qué es lo que hace usted? Se queda calladita, hace la comida y tiene que hacerlo, aunque duela. Y tiene que irse a la habitación y llorar, pero usted llora, se sumerge en la presencia del Señor y se para nuevamente porque sabe las cosas que usted está viviendo es para una mayor bendición. Que el Señor les bendiga. Como conclusión del mensaje en esta tarde, como reflexión, en el camino vamos a sufrir, en el camino vamos a tener enfermedades, muchas dificultades, pero no nos podemos quedar en la habitación llorando todo el tiempo, no, hermano. Eso es lo que el diablo le gusta, que nosotros nos quedemos ahí opacados, ¿no es cierto?, botados en el camino. No, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantar nuestra mirada, lavarnos nuestro rostro, secar nuestras lágrimas y seguir continuando, seguir caminando en los caminos del Señor. Amén. Dígalo conmigo. Sacúdete, lava tu rostro y come del pan. Dígale a su hermana, ¿ves? Sacúdete, levántate, lava tu rostro y come del pan. Que el Señor les bendiga. ¿Ves? Póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu consejo hacia nuestras vidas. Gracias, Dios amado, por tu palabra que hemos predicado, Señor. Una palabra quizás básica en esta tarde, pero que tiene peso allí en los cielos. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que han venido. Cada familia, Dios mío, dale la fuerza que puedan seguir avanzando, puedan seguir continuando en tus caminos. Bendiga a cada familia, a cada hermano, a cada joven que ha venido dispuesto a adorarte. Bendiga su caminar, dale fuerza al que no tiene ninguna, Padre. Su palabra dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. Y tendrán nueva fuerza, levantarán su brazo como las águilas, Padre Celestial. Padre Santo, bendiga esta iglesia, Dios mío, cada familia, a cada hermano que quizás está entristecido, tiene problemas personalmente en su vida, Padre, que en esta tarde pueda irse diferente, pueda irse contento, gozoso, Dios amado, a su hogar creyendo, Dios mío, que usted se irá con ellos y se quedará con nuestras vidas también. Creo fielmente que tu palabra ha llegado a buena tierra y que a su tiempo dará fruto. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por tu consejo, por tu sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Hermosa la palabra que el Señor nos habló en este día. Amén. Dios le bendiga. Vamos a pasar a los avisos. El martes